No voy a decir que era un santo, pero tampoco un desgraciado. Tenía mi casa, mi esposa Paola y una hija de 8 años que era mi motor. Cada mañana me levantaba a las 6, tomaba café con pan duro, me ponía el pantalón de mezclilla que olía a tiner viejo y me iba al taller mecánico donde trabajaba. En ese tiempo vivíamos en una colonia tranquila, donde todos se saludaban, todos nos conocíamos y donde los chismes eran más rápidos que el internet. Y en ese entorno donde no pasaba nada, fue que pasó ella, Mireya. No se me olvida, era un sábado por la tarde, cuando vi bajar esa silueta de un taxi. Caminaba como si flotara, con una blusa entallada que se le adhería al cuerpo como si la hubieran dibujado sobre la piel, y un pantalón de mezclilla que marcaba cada curva de su cuerpo. El cabello, negro y largo, le caía como una cascada por la espalda, y Mireya tenía esa mirada que uno no olvida, profunda, traviesa, con un brillo que mezclaba inocencia con malicia. Ella era joven, mucho más que yo, pero tenía un cuerpo de tentación y una seguridad que desarmaba a cualquiera. Desde ese primer instante sentí que algo en mí se descompuso, que algo se debilitó, pues me hormigueaban las manos, me fallaban las piernas y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, ahí lo sentí. Fue un flechazo inminente, instantáneo. Sé que no solo fui yo, también ella. Pero lo malo es que en mi caso, en mi mano, yo traía puesto un anillo de compromiso. Ella lo notó, porque me miró, y después simplemente se volteó y me ignoró por completo. Sin embargo, noté que poco después, aún me miraba mucho, pero lo hacía con cuidado, como quien ya descartó al hombre como pareja, pero no como un amante. Cuando finalmente empezaron a mudarse, llegó el camión de la mudanza y traían muchas cosas, tanto así que iban a requerir ayuda. Para esto, mi amigo Simón, que estaba ahí conmigo, me pidió que nos ofreciéramos a ayudar a bajar las cosas de aquel camión, porque al ver a Mireya, él también se sorprendió y no iba a desaprovechar la oportunidad para coquetear. Mireya nos recibió con una sonrisa que parecía salida de un mal sueño, muy bonita pero seguramente bien cargada de veneno. Recuerdo que mientras subíamos cajas, Simón se me acercó y con una carcajada nerviosa me dijo al oído: «No inventes, compa, si yo no tuviera novia, a esta sí le pedía que se quedara conmigo para siempre, porque mírela nomás, está pero bien rica la condenada». Yo solo me reí, pero por dentro me ardió una sensación extraña, como si algo en mí despertara un poco de coraje de escuchar a mi amigo hablar así. Desde ese mismo día, al terminar de bajar las cosas, mi amigo Simón le pidió el número a Mireya, y fue ahí que empezaron a escribirse por WhatsApp. Primero saluditos, luego chistes, y al poco tiempo ya le enviaba él mensajes a todas horas. Aquí la cuestión es que mi amigo tenía novia, una chava con la que llevaba casi 3 años, pero le empezó a mentir, a dejarla plantada, se convirtió en un hombre muy frío. Y es que la cuestión es que Mireya, de verdad que físicamente era una mujer espectacular, comparándolo con la novia de Simón, la verdad es que pues nada que ver. Mi amigo se estaba enredando, y antes de que nos diéramos cuenta, Simón ya había terminado con su novia para iniciar una relación con Mireya. Les comento que Mireya se había instalado con su madre en la casa junto a la mía, una que llevaba varios años sola, y desde entonces, cada que salía al patio, Mireya buscaba cruzar su mirada con la mía. Ella me hablaba con los ojos, me provocaba con su silencio, y cuando supe que empezó a salir con mi amigo Simón, lo primero que pensé es que todo mi instinto y mi deseo se iba a calmar, pero no, al contrario, como si el hecho de estar más cerca de mí la volviera más descarada. Ella me coqueteaba frente a todos, jugaba con el pelo,
Se agachaba más de la cuenta y sobre todo cuando usaba faldas. Me sonreía como si yo fuera suyo, sin importarle que yo a veces fuera con mi esposa. Y yo, la verdad, es que poco a poco fui cayendo atrapado sin darme cuenta cómo. Lo peor venía cuando mi amigo Simón me contaba sus relatos de intimidad con esa mujer, todo lo que le hacía. Me describía el cuerpo de Mireya y sus cualidades en la intimidad. Aquello me enloquecía y me hacía llenarme de envidia con mi amigo, como que él sí podía y yo no, porque también sabía que Mireya estaba tratando de insinuarse conmigo. Sabía en el fondo que yo también tenía posibilidades. Tuve que tragarme todo aquel coraje. Traté de ser feliz por mi amigo, porque él sí estaba disfrutando de aquello. Yo estaba casado y tenía compromisos, así que debía enfrentarme a mi realidad y seguir con mi esposa y con mi vida. Pero también la verdad es que las cosas empezaron a cambiar. Comencé a soñar cosas confusas. A veces sentía que veía a Mireya parada junto a mi cama, sin ropa, con los ojos completamente blancos. Me hablaba sin mover la boca, y yo trataba de levantarme para alcanzarla, pero el pecho me pesaba y comenzaba a sudar mucho. Mis manos se sentían también muy pesadas. Y luego yo me veía ahí en mi cama, como si hubiera tierra encima mía, como si estuviera enterrado en mi propia habitación. Quise ignorar todo esto, porque tuve muchas más pesadillas con Mireya. En aquella era mía y le hacía muchas cosas que deseaba hacérselas en vida, en la realidad. Quise ignorar todo esto. Pensé que era solo cansancio, pero la semilla ya estaba plantada. A donde volteaba ella estaba, en mis pensamientos, y siempre la veía con una sonrisa, con una mirada provocativa, como insinuándome que me quería con ella. Recuerdo que una vez estacioné mi carro porque acababa de llegar del trabajo, y ahí me di cuenta que ella notó mi presencia, y de estar en su cuarto en la planta alta, ella tenía la ventana abierta, y empezó a quitarse la ropa, como si se fuera a cambiar. Seguramente lo hizo a propósito para que la viera, y yo en lugar de voltear o salirme del auto, me quedé como un idiota mirándola. Era un hipócrita con un anillo de compromiso en la mano. Estaba siendo desleal con Paola, y eso en ese momento la verdad no me dolía. Simplemente me estaba dejando llevar por la emoción, por el instinto y el deseo. Una noche mi amigo Simón hizo una carne asada. Mi esposa Paola no quiso ir. Se estaba empezando a sentir mal en esos días. Por eso es que me fui solo. Ya estando ahí en la convivencia, entre cerveza y cerveza, mi amigo fue al baño. Mireya se quedó conmigo. Ella traía un vestido bien cortito. Se le veían las piernas y, pues la verdad es que a mí se me hacía agua en la boca. Pero peor fue que esta se acercó conmigo. Se sentó a mi lado. Se me acercó tanto que sentí su perfume directo, uno dulce empalagoso. Y ahí me dijo que ella soñaba conmigo, que sentía calor cuando pensaba en mí. Y antes de poder pensar en lo que me decía, ya tenía su boca pegada en la mía. Un beso. Fue uno solo, pero suficiente para desatar el infierno. Después de aquel beso no sabía si sentir culpa o emoción. Evitaba a Mireya en la calle, en donde la pudiera ver, pero ella me buscaba cada vez más. Fue entonces que, como si nada, una tarde llegó a buscarme al taller. Me dijo que estaba por comprarse un cochecito de segunda mano y que como no sabía mucho de mecánica, quería que la acompañara a revisar el auto para ver si estaba en buenas condiciones y le convenía comprarlo. Dudé mucho, lo acepto, pero al final terminé cediendo, porque esa vez Mireya traía unos jeans bien pegaditos, demasiado provocativos, tanto que no me pude resistir. Aquel día era un sábado. Salimos temprano, tomamos un camión hasta una colonia lejana, donde el vendedor nos esperaba. Vimos el carro, lo probamos, y al final Mireya lo compró. Tardamos un ratito ahí en el papeleo, y ya de regreso, veníamos en el coche recién adquirido. Mireya iba conduciendo y bajó la velocidad al pasar por un motel. Lo miró
y luego me miró a mí y con esa voz tan dulce me dijo: «Me gustaría agradecerte el favor que me has hecho, Rafael, pero quiero que sea de una forma especial. ¿Aceptarías conmigo entrar a ese lugar?». Me puse nervioso. Tragué saliva como un idiota. Ella se rió porque notó mi inseguridad. Me tomó la mano con firmeza y me quitó el anillo de compromiso. Lo guardó en su bolsa momentáneamente y me dijo: «No pasa nada si fingimos que por un par de horas no eres casado, Rafael. No va a pasar nada, no te preocupes. No voy a ir corriendo a decirle a tu esposa». Yo no dije nada, solo vi cómo se metía al estacionamiento. Me sentía como arrastrado por algo más grande que yo. Y ya adentro, aquello fue puro fuego, puro pecado, pura perversión. Consumamos el acto de una forma tan intensa, tan agresiva. Mireya tenía mucha energía. Y con ese hermoso cuerpo que tenía, la verdad es que también despertó en mí un demonio, uno que era insaciable. Me llené de su cuerpo, con sus besos, con las caricias, y yo la llené de todo mi ser, de mi esencia. Jamás antes había estado en una situación tan intensa. Y honestamente me gustó. No me importó que fuera la novia de mi amigo, ni siquiera que yo estaba casado. Después de eso les contaré que ya no fui el mismo. Mireya y yo empezamos a vernos a escondidas, cada vez con menos culpa, con más ansias y deseo. Y Simón se convirtió en nuestro cómplice sin saberlo. Él seguía con Mireya, pero como era muy dado a tomar, cada vez que se emborrachaba en su casa y se le iba el cassette, cuando estaba completamente inconsciente, es cuando yo aprovechaba. A veces estábamos los tres conviviendo, tomando y riendo, y ya cuando Simón se quedaba dormido o estaba muy atontado, Mireya me llevaba al baño, al patio o al cuarto de lavado, y ahí teníamos intimidad, a veces tirados en el piso, a veces en su cama o a veces parados. Nos gustaba mucho hacerlo a escondidas, tener percepción del peligro, sabiendo que alguien estaba cerca. Aquello era tan adictivo que realmente no podía tener un control sobre la situación. Cada encuentro tenía ese sabor sucio, prohibido, como si estuviéramos haciendo algo que no solo rompía las reglas de lo humano, sino de lo sagrado. Pero como todo lo prohibido, eso también podría explotar un día. Y es que Simón empezó a notar que Mireya se mostraba distante. Ya no lo besaba como antes, ya no le respondía con dulzura. Él sospechaba, le decía que sentía que ella tenía otro, y francamente tenía razón. Una noche después de estar con ella en la cama, tanto Simón como Mireya estaban acostados, y Mireya recibió varias notificaciones al celular. Eran casi las 3 de la madrugada, y honestamente eran mensajes que yo le había mandado, pero ella me decía que siempre apagaba el teléfono por las noches. La cuestión aquí es que Simón, medio borracho, vio la pantalla encenderse y escuchó el bing de las notificaciones, y ahí no pudo contenerse. Por eso es que empezó a regañarla. «Pues, ¿quién es ese que te escribe a estas horas, Mireya? La verdad es que ya no sé, siento que algo está mal. A mí se me hace que me estás engañando, ya mejor dime que ya no me quieres». Le dijo aquello con una voz ronca y llena de celos. Ella intentó ocultarlo, puso el celular debajo de la almohada, pero eso lo hizo explotar. «Dame ese pinche teléfono, Mireya. Ahorita voy a ver qué está pasando. Y ahí donde me estés engañando, te voy a poner una chinga que nunca la vas a olvidar». Mireya se negó. Simón le arrancó el celular de las manos y la tomó del cuello. La empujó contra la pared y la estaba ahorcando. «Ahora dame la contraseña, pinche piruja, o si no aquí mismo te vas a morir». Mireya apenas balbuceando le dijo la contraseña. Y entonces fue que Simón desbloqueó el celular, y ahí se desató el infierno. Había mensajes, fotos y videos, conversaciones bastante explícitas entre Mireya y yo. Ella desnuda en fotografías, o haciéndome cosas con su boca y grabadas con la cámara. Ella diciéndome que me amaba y que Simón era un pendejo. Todo estaba ahí guardado, todo absolutamente. Simón se transformó.
Le dio una cachetada que la tumbó y ahí le gritó y la insultó. Incluso la pateó. Se vistió rápido, muy enojado, y en eso no sé de dónde, pero agarró un tubo de fierro y salió como loco rumbo a mi casa. Yo dormía hasta que el estruendo en la puerta me despertó. Salí tambaleándome porque Simón estaba gritando que saliera. Apenas abrí la puerta y salí para ver qué pasaba, para saber qué es lo que quería Simón, pero en eso vi un tubazo que venía directo a mi cara. Me alcancé a mover, pero me dio en la cabeza. Quedé casi desmayado, y en eso nomás sentí patadas y un tubazo más que me dio Simón. Te metiste con mi mujer, con mi vieja, cabrón. ¿Que no te da vergüenza que estás casado y andas de pinche chile frito? Los vecinos salieron al argüende, mi esposa Paola también. Todos escucharon lo que Simón decía. Yo estaba ahí tirado en el piso, ya completamente inconsciente. De verme tan mal, todos creyeron que ya estaba muerto. Simón se esfumó y yo quedé muy mal herido. Fui llevado al hospital y me hicieron radiografías. Corrí con muchísima suerte, porque aquello sí me dejó bastante hinchado, pero por suerte no pasó a mayores. No presenté cargos contra mi amigo. ¿Con qué cara lo iba a hacer? Yo mismo me había ganado su resentimiento, el deseo de vengarse. Mi esposa Paola me dejó, se fue con mi hija, me dejó solo. Y Mireya me visitaba en la casa. Yo estaba mal, llorando, y ella me pedía perdón, me decía que me amaba. Y yo en mi debilidad le creí, pero la verdad es que yo ya no tenía ganas de saber de ella, de esa relación que casi me mata, pero que ya me había destruido la vida. Después de días de recuperación, la verdad es que regresé con ella. Ya no tenía a nadie más y no me quería quedar solo. Simón se esfumó y Mireya y yo seguimos como si nada. En aquellos días supe que de pronto mi esposa Paola estaba muy enferma. Se había puesto muy grave y la estaban llevando continuamente al hospital porque no le hallaban qué le pasaba. Eso me preocupó, pero no me dejaban acercarme a ver cómo estaba. Ni siquiera me dejaban ver a mi hija. La incertidumbre me pesaba, porque me sentía culpable. Yo creía que los corajes que le hice pasar le estaban provocando esos males. Pasaron un par de semanas. Todo aparentemente estaba volviendo a la normalidad. Y fue un día que me subí a la azotea a revisar la conexión de la televisión por cable. La señal no funcionaba bien, y ahí recuerdo que entre algunos tiliches que habíamos aventado, encontré 2 bolsitas negras amarradas con hilo rojo. Al abrirlas, una tenía un muñeco que tenía pegado cabello. Me imaginé que era de Paola porque también tenía una pequeña fotografía de ella, atravesada con unos pequeños alfileres. Aquello evidentemente se trataba de brujería, un trabajo para dañar a mi esposa, un deseo de que algo malo le pasara. Me preocupé y abrí la otra pequeña bolsa. Ahí noté que esta tenía una foto mía, con mi nombre escrito con sangre. No hacía falta ser brujo para entender lo que estaba pasando. Pero esa misma noche, sin decirle nada a nadie, tomé aquellas bolsas con todo su contenido. Las puse en el piso y las rocié con agua bendita que Paola siempre guardaba. Me hinqué y recé. Le pedí a Dios con todo mi corazón que me ayudara, que me liberara de esos maleficios, que me quitara a Mireya de la vida, que sanara a Paola y que nos diera una segunda oportunidad para vivir, para ser felices. Y aquello, aunque pareciera un chiste, una cosa salida de película, pero la verdad es que Paola mejoró. Yo empecé a sanar por dentro. Rompí con Mireya y se lo dije en la cara, que no quería volver a verla, que me destruyó, que me usó. Nunca le dije lo de la brujería, pero sí le dije que ya estaba harto de ella. Además, ya se me había pasado el amor, el cariño. Sabía que estaba con ella a la mala, y eso ya no podía ser posible. Mireya lloró, me dijo que me amaba, pero no me importó. Me alejé porque ella no me quería para bien. Era una mujer peligrosa, alguien de que ya no quería saber nada. Tomé buena distancia de ella.
aunque vivíamos prácticamente al lado. Ya estaba pensando en tomar medidas, irme a otro lado. Mientras tanto, debo confesarles que mi amigo Simón, él, también fue víctima de la brujería de Mireya. Yo me imagino que fue a través de una venganza. Después de lo que él le hizo de golpearla o humillarla, seguramente ésta se desquitó. La cuestión con él es que tuvo un accidente. Lo encontraron tirado con su moto destrozada. En una noche, inexplicablemente, su moto derrapó. Y se los digo porque hubo videos de seguridad que grabaron el incidente, y no había razón para que su moto derrapara. Había quienes decían que incluso fue un acto paranormal, que seguramente algo del más allá le provocó el accidente. Su cuerpo quedó muy mal, murió al instante. A la velocidad que iba, la moto quedó hecha pedazos, y también mi amigo perdió un brazo y parte de una pierna. El impacto fue horrible. Aún tengo las imágenes grabadas en mi cabeza. No dudo que la brujería lo destruyó. Mireya seguro le hizo un trabajito para desquitarse. Por esa razón es que ya me urgía alejarme de ella. De esta forma me mudé. Puse a rentar mi casa. Empecé a ir mucho a misa, a platicar con el padre. Le contaba todo lo que estaba viviendo, y él siempre me rezaba, me bendecía con agua bendita y me brindaba su oración. La cuestión es que cada vez que iba a cobrar la renta, una vez al mes, a veces la veía. Pasaron como 5 meses más o menos, y una ocasión ahí la vi. Mireya iba acompañada de su madre, y ésta iba empujando una silla de ruedas, en la que Mireya iba sentada, completamente enflacada, con unas ojeras muy profundas. Parecía que había envejecido unos 20 o 30 años. Estaba completamente irreconocible. Tenía una mirada vacía y parecía un cadáver vivo. Me imaginé que ya estaba pagando lo que hizo, porque seguramente no solo a mí, a Paola y a mi amigo Simón nos embrujó. Seguro que ella ya había hecho trabajos en el pasado, y finalmente Dios la puso en su lugar. Después de un par de meses supe que Mireya murió. Dicen que de una forma muy triste y dolorosa, pero pues es que ella se lo buscó. Qué tristeza que una mujer tan bonita y con tantas posibilidades de abrir el mundo a sus pies, por un simple problema y un amorío, se haya echado a perder. Mientras tanto, Paola y yo nos reencontramos. Fue muy difícil. Durante mucho tiempo le rogué, le insistí, le conté todo lo que había pasado. La verdad es que fue casi un milagro, pero ella me aceptó de regreso. Les aseguro que todo está bien ahora y me alegra de que lo logramos. Ella me perdonó y yo cambié, se los juro. Hoy soy un hombre distinto y tenemos una familia muy bonita otra vez. Si tú que escuchas esto y que crees que la brujería es un juego, de verdad te digo que lo pienses bien, porque hay amores que no son una bendición, son una maldición y una condena. Y es que a veces uno cree que se sale con la suya, que si nadie te agarra en la movida, entonces no pasa nada, pero el alma sabe y recuerda, y cuando ésta se te pudre por todo lo que has hecho, todo en tu vida se cae. Les cuento que después de romper con Mireya y de que pasó todo esto, me sentí mucho más ligero. Mi vida es mucho mejor. Lo que me hace también pensar en que la brujería es real es recordar la manera en que mi esposa Paola mejoró, el cómo su salud se recuperó, y todo por haberme encomendado a Dios. Él es el más fuerte y el más poderoso. Nada puede vencerlo, nada se le puede enfrentar, porque Él creó todo lo que existe, y asimismo Él lo puede destruir, incluso la maldad creada por brujería. Por eso, como último consejo, cuiden lo que desean, porque hay frutos que parecen dulces, pero por dentro están llenos de gusanos, porque finalmente los frutos que son prohibidos nunca, pero nunca los vas a poder disfrutar, porque al principio serán dulces como la miel, pero caerán amargos a tu estómago y también pudrirán tu alma, tu cuerpo, tu vida y todo lo que hay en ella.